Bueno, vamos a hablar de agricultura a esta hora de la tarde aquí en Oriental Agropecuaria, en Hablemos de Agro, ya lo veníamos anunciando al tema. Vamos a recibir a Gabriel Carballal, productor agrícola con actividad allí en el departamento de Soriano, en Flores. Vamos a hablar de cómo viene el negocio en este momento, cultivos de invierno, mirando también la zafra de verano próxima, 26-27, pero con una soja que quizás ahora lo vamos a hablar con Gabriel, algún productor todavía lo agarró con algo de soja, una soja que ahora en estas horas ha estado algo por arriba de los $400 aquí en nuestro país, en el eje de los $410. Gabriel, ¿cómo, en primer lugar, cómo ves esta repuntadita de la soja en este momento? Que difícilmente el grueso de la producción de soja ya se vendió, pero ¿cómo ves esta repuntadita que presenta el mercado? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Martín, ¿cómo andás? Gracias a ti por el llamado. Mirá, factores que tradicionalmente nos acompañan en estas épocas del año, que son el mercado climático del hemisferio norte, hacen que el mercado se ponga un cachito nervioso y promueva estas uvas. Que, ojo, hay que recordar que 45 días atrás tuvimos la soja 415, 417, se hizo algún negocio a 420. Por desgracia nos agarraba en ese momento con cosechas todavía por terminarse, cultivos realmente rindiendo muy poco, sobre todo en esta zona, lo que hizo que quizás mucho productor ahí todavía no hubiese aprovechado la potencialidad de venta en ese momento, que fue el mejor precio que logramos en esta campaña. Bueno, después se cayó a 3.80 más o menos, y ahora por suerte repunta, y bueno, ese, yo qué sé, 2, 3, 5% que pueda quedar sin vender, tiene potencialidad como para capturar estos valores. No hay que dormirse, ¿no? Porque desgraciadamente nosotros como productores pensamos que una vez que arranca a subir no va a parar más. Y la realidad es que no. Siempre que queremos ganarle al mercado, el mercado nos gana con creces. Gabriel, bueno, conoces mucho Estados Unidos, bueno, estás muy vinculado a todo lo que es también el tema productivo. Esta situación, este mercado climático que siempre se da en esta época, con el verano, con temperaturas altas, ¿hay algún riesgo estructural en la producción de Estados Unidos o es un nerviosismo asociado a días de mucho calor? De momento es eso, nerviosismo asociado a días de mucho calor muy temprano, porque no hay que olvidarse que ellos recién entraron en verano, tan como en el diciembre nuestro, ¿verdad? Con lo cual, el ponerse nerviosos ahora, cuando los cultivos de soja están cerrando sus etapas vegetativas, recién están empezando a florecer, o cultivos de maíz que también recién están empezando en su proceso de floración. Para que te hagas una idea, hay un dicho en Estados Unidos muy famoso que en inglés tiene sentido, en español no lo va a tener tanto, que si el maíz el 4 de julio fue hace 2 días, 3 días. Si el 4 de julio está a la altura de la rodilla, quiere decir que va muy bien. Estamos hablando, normalmente se planta mucho antes, ahora que cuando se originó ese dicho, los maíces están de la altura de una persona, están de 1,80 m ya, con lo cual deja de tener un poco de sentido, pero te podrás imaginar que si el 4 de julio está a la altura de la rodilla, lejísimo de florecer todavía. Bueno, el efecto en realidad viene por ese lado, que hay olas de calor, no solamente en Estados Unidos, en Europa también, que hace que el mercado se ponga nervioso, donde ve temperaturas de 32, 33, 34, hasta 36 grados en el cinturón maicero, y pronósticos de lluvia que no dan precipitaciones por los próximos 10, 12, 15 días, y bueno, ahí el mercado se pone nervioso, pero la realidad es que le llovió espectacularmente bien hasta ahora, o sea, están con los perfiles súper cargados, y perfil cargado en Iowa son 300 milímetros de agua, para que te hagas una idea. 300 milímetros de agua son 20 días seguidos de agua disponible para un buen cultivo de maíz. Y el clima caluroso en realidad sí afecta, el ideal es algo más balanceado, pero no como para enloquecer un mercado. El mercado sí se enloquece porque dice, ¿qué pasa si después de estos 15 días siguen otros 15 días? Bueno, ahí sí puede ser claro, un daño, puede aparecer un daño. Hoy por hoy, si pasan estos 15 días y vuelve a llover de aquí a 10, 12, 15 días, y va a ser algo anecdótico. Gabriel, ¿y qué producción? Porque ahora ya mirando también un poco lo que es la próxima zafra de verano nuestra, y en Estados Unidos, para soja, ¿con qué panorama nos vamos a encontrar? ¿En Estados Unidos con una oferta importante seguramente entonces de soja? Si el clima sigue acompañando, sí, porque pasaron mucha área de maíz a soja y es más, USDA encontró otras 300.000 hectáreas adicionales en el último informe, con lo cual hay
hay más soja de lo esperado en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos un año niño, que significa que en Brasil podría llover menos, en Brasil en la zona norte, ¿verdad? Ajá. Podría llover menos de lo normal. Bueno, eso es lo que tiene al Compensaría. mercado un poco más ansioso, ¿verdad? Compensaría de alguna manera. Te iba a preguntar, Brasil entonces, Exacto. o sea, Brasil, el niño, para algunas zonas de Brasil le falta de agua, a diferencia de lo que ocurre acá. Claro, el Río Grande del Sur es igual que Uruguay, exceso de agua. Y por lo general en los niños, exceso, ¿verdad? No tenemos que remontarnos muy atrás para acordarnos de las tremendas inundaciones que hubieron hace 3 años. Pero en Mato Grosso, en la zona centro de Brasil, donde se produce la mayoría de la soja, ahí es al revés, ahí les correría en contra, sería falta de agua. Y bueno, eso es lo que tiene al mercado un poquito más tensionado. No la producción norteamericana, que sí está en el mercado, entrando al mercado climático y obviamente hay injerencia ahí adentro, pero también la producción sudamericana. Cuando ellos dicen Sudamérica, no hablan de más nada que Brasil. Y bueno, Brasil con un niño podría tener alguna restricción de lluvia. Claro. Y si llevamos esta situación que recién hablábamos de Estados Unidos, de Brasil, obviamente hay que ver también qué ocurre con la demanda, con China, en un contexto de mucha volatilidad a nivel mundial por distintos factores. ¿Qué expectativas tenés para lo que es verano aquí en Uruguay y cómo planifican en la empresa sobre todo el tema soja y también maíz? El año pasado hubo un crecimiento en el área de maíz aquí en nuestro país. ¿Qué pensás de esta próxima zafra de verano en Uruguay? Mirá, en lo que es soja, seguimos con costos elevados. Te digo más, probablemente cuando completemos las siembras de este año tengamos algún rendimiento de equilibrio, no rendimiento de equilibrio, algún costo más alto que el del año pasado. Lo que nos puede jugar a favor es que, así como hay buenos precios para la soja disponible, también hay buenos precios ya potenciales para la soja de la campaña 26-27. Hay que empezar a mirar. Yo estoy mirando el año que viene ya. Sí. Con lo cual hay que empezar a ponerle números a esos costos, ¿tá? Porque hay que ser sinceros en el tema de que los fertilizantes van a estar un poquitito más caros y tenemos que ver qué pasa con los agroquímicos. Con lo cual, el gasoil también, por ejemplo, ¿tá? Entonces tenemos costos que probablemente sean iguales o un poquito por encima de los del año pasado. Con lo cual hay que empezar a mirar para adelante. En respecto al área de maíz, hay una intencionalidad de aumentar área de maíz, sobre todo lo que es maíz de primera. Eh, Tenemos que tener bien en claro qué significa que tengamos un año niño por delante. Eso no es un papel firmado donde dice que va a llover por encima de lo normal. Eso hay que tenerlo claro a eso, porque desgraciadamente nosotros como productores a veces simplificamos las cosas y decimos, bueno, año niño va a llover mucho, año niña va a llover poco. No hay que olvidarse que hace 2 años tuvimos un año niña y fue el mejor año de la historia del Uruguay en producción de soja y maíz. Y fue niña. Sí, sí. A los efectos estadísticos, la temperatura del Pacífico estaba por abajo de lo normal. Entonces, no es que sea directamente proporcional, ¿verdad? Niño, lluvia, niña, no lluvia. Sí hay una correlación enorme y bueno, en base a eso es que podría crecer el área de maíz. En la empresa yo sigo muy, muy firmemente y muy directamente las rotaciones. Entonces, los cambios son minúsculos. Puede ser que caiga un poquito. Estaba pensando en subir área de girasol este año, no lo voy a hacer porque a ese sí le podría afectar, pero voy a mantener un área que tenía programada. Y en maíz lo mismo. En Claro. algún momento pensé en subir, pero sabemos que el maíz, si se produce mucho maíz adentro del Uruguay, caen los precios estrepitosamente y ahí se pone peligroso el negocio también. Así que en Gabriel, esa y idea. para 2027, que me lo mencionaste al pasar, ¿en qué precio estás tomando posición hoy para la soja o cobertura? Yo miraba enero de 2027, Chicago 441, pero es la posición enero, no llego a ver posiciones Claro. más cercanas o de interés para Uruguay. ¿Qué referencia estás manejando 2027 Mi- para Mirá, soja? bien clarito, ayer posición julio estaba en 447, llegó a estar tocando 447. Si a eso le sacamos 30, $35 de prima de descuento que normalmente tenemos en años normales, estaríamos con una soja de 410, 415 acá en Uruguay, capaz 420. Y bueno, eso para mí son valores súper interesantes para los costos que tenemos hoy y para la potencialidad de un año con buena productividad, ¿no? Si, ¿No te si a ese imaginas una soja de número lo 500 cruzamos con. entonces?
No sé, no, yo creo que no, salvo, ojo, siempre está esa chance y por dónde vendría esa chance de algún problema productivo importante, primero en el hemisferio norte y después en el hemisferio sur. Si realmente se confirma de que en Mato Grosso le llueve menos, y ahí podemos tener números súper interesantes, porque las relaciones de stock-consumo de soja siempre juegan en valores tensos, ¿verdad? Están bastante mejor que hace 3 años, pero seguimos con valores que viene una catástrofe productiva en alguno de los dos hemisferios y se ponen muy peligrosos. Con lo Bien. cual ahí podría haber algún valor de eso. Entonces, a la hora de hacer ventas, yo siempre tengo en cuenta de que puede llegar eso, pero no me la juego a que vaya a haber soja de 500 ni loco. Bien, estamos conversando con Gabriel Carbajal sobre temas que tienen que ver con la agricultura. Gabriel, y sin contemplar renta, con estos costos, con los costos de hoy, y ya siguiendo el tema verano y soja sobre todo, ¿qué nivel con este valor que recién manejábamos para la soja, bueno, un poco por arriba de los $400, el Ah, equilibrio de kilos de cuánto estaríamos hablando para el año que viene? mirá, yo siempre le pongo renta porque en realidad O es le parte ponemos del renta si costo. O querés, sea, lo que te quede mejor. el dueño del campo, si no pone renta porque dice, no, si pierdo lo mío, pero si lo hubieras arrendado al vecino y hacías más plata. Yo siempre lo hago con renta por eso, pero le sacamos la renta y bueno, 2.800 menos 800, 2.000 kilos en una soja de primera, sin renta, ¿m? Ujú. Y en una soja de segunda, 1.600, 1.500 kilos, 1.600 en ese entorno. Bien. ¿Qué expectativas tenés con respecto al... hay una situación muy favorable, sobre todo para lo que es la carne en este momento, o por lo menos un mercado que está muy interesante, histórico, con valores históricos para la carne Sí. vacuna. Ahora la leche aflojó un poco en estos días la licitación de Fonterra, pero el tema maíz, ¿cómo lo estás visualizando? El tema maíz es un mercado que ha venido la demanda ha venido en crecimiento constante y muy sostenida y con bases muy firmes. Eso nos hace espectacular a la interacción agricultura-ganadería. El gran problema que tiene es que es muy sensible a la productividad, ¿no? Donde, creo que lo he dicho más de una vez, donde sobra 1 kilo de maíz, automáticamente pasamos de la paridad de importación a la paridad de exportación y ahí hay Que $50 fue un de tema que se había diferencia. planteado en esta zafra pasada, pero no se dio por el Claro, tema de la sequía. exactamente. Sequía, cultivos realmente disminuidos. Ahora, se está pensando en crecer en área de maíz, sobre todo en maíz de primera, que son los que teóricamente rinden más. Es muy peligroso eso porque nos podemos pasar del 220, 230, 240 que hubo este año a un 180 en 2 minutos. Y a la hora de sacar números, muchas veces tomamos el último precio, ¿verdad? ¿Cuánto valió este año? 240. Bueno, está con 6.000 kilos por hectárea, pago los costos. Sí, ojo, si vale 240, si vale 180, precisás 8.500 kilos por hectárea. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Por eso que siempre digo que ir a los bandazos a veces es peligroso. Está bueno armar rotaciones, proyectarlas a largo plazo, dentro de lo posible, obviamente. Tener la cintura como para moverse ahí adentro de una faja, no es algo rígido, pero no, este año hago todo maíz o no, este año hago todo soja. Claro. Gabriel, te hago la última. Con estos días donde la helada se ha hecho sentir, en algunas zonas está haciendo falta un poquito de agua también. Recién hablábamos del niño, de la niña en este invierno. Sí. ¿Cómo viene la situación de cultivos de invierno? Mirá, lo que dijiste es tal cual así, está haciendo falta en algunos lugares, bastantes lugares te diría, está haciendo falta, en el litoral sur está haciendo falta agua. Hay agua 5 o 7 centímetros para abajo, hay buena humedad. Falta justamente donde hoy están los sistemas radiculares de la mayoría de los cultivos. Con lo cual vienen bien los cultivos, algunos con algún problema de implantación, sobre todo lo que es canola, que es la mayoría del área. Las gramíneas más o menos se implantaron bien, cebada y trigo, pero canola ha habido casos de resiembra, hay cultivos que les ha pegado fuerte la helada, se han perdido plantas, y son cultivos que están para nada vistosos hoy en día, están muy feos de ver, y además como los sistemas radiculares están prendidos de tierra seca, tampoco se les está pudiendo corregir con aplicaciones de nutrientes, nitrógeno y ese tipo de cosas, porque las plantas están casi que paralizadas. Precisaríamos agua, precisaríamos sol, algo que ha faltado este año. Sí, Yo no me acuerdo un año tan nublado como sí. este, realmente, en los últimos años.
y precisaríamos un poco de temperatura también, que eso creo que va a corregir de acá para adelante, pero el tema lluvia se está volviendo realmente una necesidad imperiosa. Bien. El mejor panorama en materia de precios lo tenemos sobre todo en la canola entonces, y donde también creció el área en esta zafra de invierno. Sí, Canola ayer tocó los 530 y algo, de vuelta, o sea, hay oportunidades de negocio muy interesantes, no hay que olvidarse que el año pasado los promedios de venta en Canola no llegaron a $500, con lo cual hay cosas interesantes por delante. Y en cebada hubieron también y se sigue manteniendo ahí en un entorno de entre 2.25, 2.30, creo que son números interesantes. El que la tiene más complicada obviamente es el trigo, por un tema de que hasta que no, prácticamente que hasta que no se cosecha, no se Ujú. conforma un mercado acá adentro y bueno, eso le juega muy en contra. Gabriel Carballal, productor agrícola con actividad allí en Flores, en Soriano. Gabriel, muchas gracias por estos minutos y estaremos nuevamente en contacto. Un abrazo. Bueno, gracias a ti, Martín, un abrazo también y un saludo muy grande a toda la audiencia.